yo vengo trabajando ya hace años con distintos formatos mediáticos donde venimos llevando la filosofía a otros espacios, ¿no? La tele, la radio, pero también la literatura. De hecho, el libro que escribí, que se llama ¿Para qué sirve la filosofía?, es un libro donde el personaje es un personaje de ficción, que va explicando filosofía, pero a partir de situaciones que le van sucediendo. O sea, hay toda como una apuesta a buscar los encuentros de la filosofía con otros géneros. También hacemos un espectáculo donde mezclamos filosofía y música. O sea, tratamos como de hacerla explotar, ¿no? Y ponerla en diálogo con otras realidades culturales. Ahora, en ninguna de todas ellas dejo de hacer lo que tradicionalmente hago en el aula. O sea, no es que hay un corte, que en el aula o soy más formal o no uso esos ejemplos. Al revés te diría, a veces por cuestiones de formalidad en la televisión o en la literatura, no sé, no puedo decir una mala palabra, algo muy usual en el aula muchas veces. O sea que hay una conciencia, por decirlo así, que lo que funcionó bien en su momento como forma de llegada a los alumnos fue el trabajo en el aula. Y entonces traté como de recuperar qué fue lo más, digamos, exitoso de esa labor docente y llevarlo a los medios. En definitiva, cuando uno ve Mentira la Verdad, obviamente me ve rodeado de actores haciendo payasadas divinas y comprometidas, pero son las mismas payasadas que yo hago en el aula y que cuando tengo que dar un ejemplo por ahí lo represento o cuento una historia muy parecida a la que vemos. Entonces es importante eso, ¿no? Porque muchos suponen que se trata como de dos códigos distintos, que en el aula uno tiene una personalidad y en los medios otra. O sea, a mí me parece que lo importante de resaltar es que hay una continuidad y que en todo caso lo interesante es repensar qué hacemos en el aula, no qué hacemos en los medios, ¿no? Porque que si en los medios funciona, entonces en el aula realmente se puede repensar por dónde pasa la actividad docente. Una imagen es fotoperiodística cuando relata un hecho de la realidad. Eso significa que no haya sido alterada digitalmente y que el fotógrafo en el momento de tomarla no haya alterado ningún elemento que salga en la imagen. Obviamente con la presencia del fotógrafo ya está alterando la situación. No es lo mismo estar en un lugar que no estar. Pero me refiero a no mover objetos y no hacer que la gente haga cosas que no harías si no fuese porque vos se lo pedís. O sea, una imagen para hacer fotoperiodística debería no tener la intervención del fotógrafo en ningún aspecto. Otra característica que me parece que para que sirva para contar una historia dentro de un medio de comunicación es que sea informativa la imagen. Es decir, tratar de tomar en la imagen elementos que estén relacionados o que sean relevantes a lo que se está contando en el relato escrito, tal vez, si es un diario digital o en papel. Que tenga alguna relación la imagen, los elementos que aparecen en la imagen con lo que uno está queriendo contar. Por ejemplo, si fuese un retrato a una persona, si nosotros queremos entrevistar a alguien, porque esa persona, ¿cuál es el motivo de la entrevista? Porque esa persona tiene un oficio, supongamos que es un pintor. Entonces, una de las características que debería tener esa foto es, bueno, por un lado, mostrar a esa persona, al pintor, con ciertas características, que esté la cara iluminada para que se vea, tal vez con una ventana de costado, pero además que haya en la foto algún elemento que nos remita, no sé, al oficio de la persona o el motivo por el cual la estamos entrevistando. Otra parte del laburo nuestro que son algunos reporteros gráficos, hacen trabajos por cuenta propia sobre temas que le interesan a uno. Y ahí está lo más rico, me parece, del trabajo. Generalmente lo que generan esos reporteros gráficos son historias, ensayos fotográficos, que son un grupo de fotos que cuentan una historia. Un aspecto muy importante de la fotografía es la edición de la fotografía.
Editar significa elegir qué foto nos sirve para el relato o qué fotos nos sirven para el relato y cuáles no. La posibilidad que nos da la fotografía digital y los medios digitales para publicarlas es que podemos sacar muchísimas fotos y después inclusive hacer unas galerías donde colgar muchísimas fotos. El peligro que tiene esto es que uno lo que termina haciendo al poner millones de fotos sobre lo mismo, fotos que son parecidas, fotos que una foto cuenta algo y la siguiente está contando lo mismo, es aburrir al lector o al que les está mirando, que va a abandonar eso y no vas a lograr comunicar lo que querías. Entonces, lo que tenemos que tender es a elegir una buena foto que cuente la historia, que redondee todo lo que vos querés contar en una imagen, y eso va a ser mucho más poderoso que poner 20 fotos sobre lo mismo. También hay que pensar que la fotografía va acompañada generalmente, la fotografía de prensa, con un epígrafe, inclusive una nota. Entonces, la fotografía, lo que debería tratar de hacer, el ideal sería contar algún aspecto que no sea, no estar literalmente mostrando lo que cuenta la nota, sino algún aspecto que está quedando de costado o la mirada del fotógrafo sobre esa misma historia. Tenés un 1% de un 100% es lo que metes en tu cámara fotográfica. Desde ese momento ya no hay objetividad posible. Ni que hablar del momento en que gatillar, ni que hablar en la edición, en qué foto elegís y cuáles dejás afuera, digamos. Por más que vos tengas todo un relato de un hecho, vos por ahí estás mostrando una partecita y dejando afuera todo lo otro. Con lo cual, si no estás mintiendo, por lo menos no estás contando un montón de cosas. Yo creo que un docente es básicamente alguien que está todo el tiempo transformándose a sí mismo y aprendiendo de todos los actores con los que se vincula, sobre todo de sus alumnos. Se produce ahí una especie de pasaje mutuo, ¿no? Donde el estudiante aprende, pero el docente aprende en el acto de enseñar. Y me parece que en estos últimos años un lugar importante en el cual el docente está trabajando esta apertura es lo que podemos llamar o poner bajo el paraguas conceptual de las nuevas tecnologías, ¿no? Es como un gran cuco que tiene, monstruo, ¿no? Que tiene el docente y que piensa que algún día, no sé, va a venir un robot y lo va a reemplazar en su tarea, o que las clases van a ser clases con videos, y entonces me parece como importante entender, salirse de esa dicotomía. No es que la tecnología va a ayudar a la actividad docente o la va a suplir, la va a cambiar. Y lo importante es abrirse al cambio, entender que uno básicamente es cambio. Para mí ahí se juega una tensión, una problematización de la labor docente en relación a lo institucional, ¿no? Que es uno de los problemas, de los dilemas de la educación. Cómo construir un pensamiento crítico dentro de un marco normativo, donde lo normativo claramente va en contra del pensamiento crítico, más cuando lo normativo se vuelve tan formal y tan burocrático. Entonces, no es casual que yo di muchos años, di casi 18 años clases de filosofía en secundario, y los momentos de mejor de realización de la tarea docente fue cuando preparaba a mis alumnos para las Olimpiadas de Filosofía, que era por fuera de la currícula. O sea, los chicos en la materia, en el horario de la materia, no daban bolilla, y cuando terminaba las clases se quedaban sin hora. O sea, tenía que levantar yo el taller de Olimpiada, porque si fuera por ellos se quedaban a dormir, trabajando filosofía por fuera de la currícula. De nuevo, la currícula tiene como algo más normativo, y la verdad que no es cierto que a los chicos no les interesan las cosas. El conflicto me parece que es contra los marcos, ¿no? Y que ahí hay algo a trabajar y a profundizar. Hay claramente una voluntad política de difundir estos productos comunicacionales educativos, y al mismo tiempo hay una política educativa tendiente a incorporar estos productos como parte de la enseñanza. Siempre trabajamos ese concepto que
los videos no reemplazan la actividad docente, pero le brindan una herramienta, digamos, novedosa. Al mismo tiempo los obliga a experimentar con los videos como para pensar hasta qué punto se puede generar una transferencia docente desde lugares distintos. No reemplaza la tarea docente, pero realmente le brinda posibilidades novedosas como de bucear por caminos nuevos, y en ese sentido me parece que es algo que era necesario, porque la educación siempre tiene ese tipo de tensión, ¿no? Entre nuevas generaciones que por ahí conviven con nuevas tecnologías o nuevos formatos materiales, y al mismo tiempo una red de docentes que vienen formados, hoy diríamos, en las instituciones del siglo pasado. Entonces hay que realmente poder pensar hasta qué punto el docente formado en el siglo XX tiene que poder conectar con un chico que es hijo natural del siglo XXI. Me parece que la mayoría de los productos audiovisuales tienden a encontrar ese punto por ahí de conexión entre ambos estratos. No hay para mí docente más comprometido que aquel que está todo el tiempo reinventándose a sí mismo, y sobre todo reinventando las estrategias, los formatos, los códigos con los que se relaciona con su tarea. Meterse en el mundo de la fotografía haga que uno se dé cuenta que puede contar historias, ya sea algo externo o algo interno, ¿no? Ver cómo estás vos, qué sé yo, a través de las imágenes, ya sea con una sola foto o con un grupo de fotos. Eso se verá en cada caso, pero es la posibilidad, me parece, que te da la fotografía y el fotoperiodismo.